Bienvenidos a un nuevo vídeo y no, esto no va a ser la presentación de la Canyon Grill de manera habitual como podéis ver en otros canales, sino que lo vamos a hacer totalmente diferente. Y es que vamos a analizar en profundidad sus características, vamos a analizar también su geometría y vamos a aprender en qué hay que fijarse a la hora de comprar una bicicleta nueva. Lo que os decía, si queréis saber cómo es esta Grail en datos y características, los amigos de SMTV hicieron un vídeo muy chulo, muy interesante, así que nosotros vamos a darle otro punto de vista. Lo primero que voy a comentar es que según Canyon, esta nueva bicicleta sería su Gravel Racing. Pero podéis estar preguntándoos, pero Eduardo, esto de Racing, Gravel Racing, ¿qué significa? Pues bien, desde que el gravel se está popularizando y convirtiéndose en una disciplina más de competición, son muchas las marcas que están sacando dos modelos, el modelo de competición o racing y el modelo más de aventura. Por un lado, los modelos racing están más enfocados a eso, a la competición, y lo que han hecho es que han heredado muchas características como geometrías, aerodinámica y demás de sus hermanas, por así decirlo, de carretera. Por otro lado, los modelos de aventura estarían más enfocados al bikepacking, a hacer salidas un poquito igual más largas, bueno, en general, que están más enfocadas a la comodidad. En esta última modalidad, la de aventura, nos encontramos bicicletas de nuevos modelos como la Specialized Diverge, la BMC Urs, la Cannondale Topstone y dentro de la propia Canyon, pues la Canyon Grisel. Estas bicicletas, aparte de tener una geometría un poquito más relajada, que ya veremos qué significa eso, pues suelen implementar algún tipo de amortiguación pequeña o alguna característica que las hace un poquito más cómodas. Ahora que ya sabemos las diferencias entre una y otra, vamos a centrarnos un poquito más en esta Canyon Grail. Lo primero que hay que comentar es que a los ingenieros de Canyon les gusta jugar y nunca dejan indiferente a nadie. Y es que al final del vídeo os daré algunas conclusiones y creo que algún tironcillo de orejas también daré. Y es que ya lo vimos en el anterior modelo de Grail, el del manillar ese doble un poquito raro que igual no tuvo el éxito que podían pensar. Y aunque en este nuevo modelo han optado por una bicicleta un poquito más clásica, veréis que tiene características un poquito curiosas. Después de haber entrenado pues casi 20 horas con ella, me la han prestado durante unos días, lo primero que voy a dar van a ser mis conclusiones así un poquito más subjetivas. La bicicleta ya os adelanto que es un auténtico avión, es rígida, se mueve muy bien, es bastante ligera y es más, he dejado la bicicleta en un ratillo en un entrenamiento a algunos compañeros, les he grabado sin decirles cuáles eran mis sensaciones, que ellos me dijesen las suyas y esto es lo que me han dicho. Es brutal, súper rápida, ágil, ligera. No me lo esperaba para nada, la verdad que parece un poco armatoste, pero se maneja espectacular. Las sensaciones de ligereza, subiendo cuando te pones de pies, cómo reacciona. Ahora bien, como os comentaba, esta bicicleta es el modelo Racing de Canyon y es cierto que tiene algunas características Racing, pero mis sensaciones han sido que ha sido una bicicleta muy polivalente. Pues sea para ciclistas que hacen bikepacking, salidas más largas, más relajadas o incluso gente que compita. Pero vamos a ir viendo el vídeo y vamos viendo el porqué. Vamos a ir analizando algunas de sus características y lo que voy a hacer va a ser poner dos columnas. Por un lado, columna que clasificaríamos las características Racing y por otra las características más de aventura. Y vamos a ir viendo dónde está cada una de ellas. Vamos a empezar por el ancho de cubierta. Esta Grail admite un paso de cubierta máximo de 42 milímetros. Es decir, es una característica Racing. ¿Por qué? Porque si vemos más o menos en el último mundial, lo normal era llevar entre 38 y 40 y bueno, y algunos ciclistas 42 máximo. Y aquí he de comentar que, bueno, según un poco mi experiencia que llevo ya este año bastante dándole caña al gravel y estos años está atrás también, creo que los 40-42 milímetros van a ser un poco el estándar. Y yo pues este año he competido totalmente con 38 al principio, no me gustó mucho, y toda la última parte con 42, tanto en un balance de ultra distancia como en un campeonato del mundo. Y los neumáticos un poquito más anchos de 45, 50 o a veces incluso más, yo creo que se van a quedar para circunstancias un poquito más extremas. Otra característica y donde ponen mucho el foco es que el cuadro es bastante aerodinámico. Y bueno, aquí realmente poco puedo comentar porque no lo puedo analizar. Así que de momento esa característica se da a la columna de Racing. Y vamos ahora con uno de los puntos clave, que es la integración de las herramientas dentro del cuadro. Aquí lo primero de todo es decir que me flipa, creo que está muy bien hecho y que te olvidas de llevar bolsitas en el sillín, de llevar cosas en el bolsillo o lo que sea. Es decir, está muy bien hecha.
pero en esta comparación realmente la pondría entre medias de las dos columnas, puesto que no la utilizaría para competir, pero sí la podría utilizar en competiciones largas, tipo Track A360, Iron Gravel o de ese estilo. Y el porqué es muy fácil. Al final, cuando estás en competiciones rápidas, de las que se están moviendo ahora más o menos en el mercado, podemos decir que queremos cosas que sean accesibles, cosas rápidas. De hecho, normalmente incluso llevamos los repuestos a veces en el bolsillo y por lo tanto llevar las herramientas dentro del cuadro es demasiado lento y no nos aporta ninguna ventaja. Aunque sí que es cierto que podríamos llevar ahí lo que siempre se llama lo de los por si acasos, es decir, llevar todas aquellas herramientas que solo vayamos a usar en caso extremo en el que ya, pues bueno, hayamos perdido el grupo, no podamos disputar, pero queremos terminar la carrera, donde ya llevamos igual la cámara, ese CO2 extra, alguna multiherramienta, troncha cadena, etcétera. Bueno, puede ser. Pero lo dicho, al final es una ventaja que viene muy bien, especialmente cuando entrenamos y cuando hacemos competiciones igual muy largas. Por lo tanto, se va a ir otra vez al medio de las dos columnas. Vamos ahora con otro detalle que me ha gustado mucho y está muy bien integrado, y es esa bolsa que va en mitad del cuadro dándole incluso un toque aerodinámico. Y me pasa un poco igual que la integración anterior de las herramientas. Para pruebas largas me parece la leche, y para entrenar, de hecho, yo la he llevado estos días y te quitas un montón de cosas de los bolsillos, pero para competiciones cortas no lo veo. Así que de nuevo, esta característica se vuelve otra vez al medio de las columnas, y es que esto lo voy a aclarar muy rápido. Al final es cierto que las competiciones un poco más largas no las estoy poniendo exactamente como carreras de competición, estarían un poco en medio. Por eso se están yendo muchos al punto medio, ese punto mixto entre las dos columnas. Vamos ahora con los agujeros que tiene la bici o tornillería, que creo que también es un punto interesante a analizar. Y es que esta Grail, aparte de los obviamente 4 agujeros para los 2 portabidones que tenemos en todas las bicicletas, cuenta con otros 2 agujeros en la parte superior y otros 2 en la parte inferior para añadir otro tipo de accesorios y también algún portabidón extra. Y seguro que muchos de vosotros habéis visto en otros modelos de bicicleta otros 2 pares de tornillos a los lados de la horquilla para poner otro tipo de accesorios, y en este caso Canyon se ha inventado, por así decirlo, un accesorio bastante interesante por si queremos hacer bikepacking con esta bicicleta, poderle meter a otro par de bolsitas así un poquito pequeñas. Y es que, como estáis viendo, esto por definición al final de nuevo nos volvería a poner este tema de la tornillería en un punto medio, puesto que le podríamos sacar partido en competiciones largas, pero no creo que lo utilizásemos en competiciones cortas, pero probablemente entrenando sí. Así que bueno, otra vez se va al punto medio. Para ir terminando con las características de esta bicicleta, vamos a ir con el manillar. Aquí nos encontramos en una talla M con un manillar aerodinámico de potencia de 70 milímetros, un ancho arriba en las manetas de 44 centímetros y con flare. Esto del flare, para lo que no lo sepáis, simplemente es la curva esta que hace que la parte de abajo del manillar sea un poquito más ancha que la parte de arriba. Aparte, este manillar es bastante extraño, es decir, cuenta con otras características, como que hace en la parte de arriba, tiene un pequeño retraso hacia atrás y también baja un pelín hacia abajo. Muy poquito, pero bueno, que algo ayudará a la geometría y la comodidad. Y eso sí, es muy importante tener en cuenta el drop que os comentaba, puesto que baja el manillar 15 milímetros y eso va a haber que tenerlo en cuenta en la geometría. Pues bien, por un lado nos encontramos ese, por así decirlo, ese apartado de competición con el manillar que es aerodinámico, pero por otro lado me ponen un manillar de 44 en una talla M. ¿Dónde vais, Canyon? ¿Qué pasa? Que yo soy pequeñito, no necesito un manillar tan ancho. Y sí, está claro que un manillar más ancho es más cómodo. Pero los que seáis carreteros y vengáis de la carretera, la primera sensación cuando te subes en la bicicleta es madre mía, voy en un tractor. Pero bueno, también es cierto que según van pasando las horas te vas acostumbrando y dices, ostras, esto es bastante cómodo. Pero bien, de nuevo, este manillar vuelve a colocarse en el mitad de la tabla. ¿Por qué? Porque al final tiene esa parte aerodinámica de competición, pero a la vez es anchísimo. Por lo tanto, una cosa por la otra. Llegamos ya a la última característica y en la que más nos vamos a centrar, en la geometría. Ya os avanzo que nos encontramos ante una bicicleta grande y que por lo tanto podemos decir que Canyon ha tallado un poquito al alza. Ya en su momento hice un vídeo comparando las geometrías de las bicicletas aero, escaladora y gran fondo y donde introduje un poco los conceptos de stack y reach. Pero bueno, aunque ya os expliqué, voy a deciros algún detallito para los que no lo sepáis. Podemos resumir que el stack es el alto del cuadro y el reach es el largo, ¿vale? Os estaré poniendo por aquí una fotillo para que veáis exactamente a qué me refiero. Y es que estas son las dos medidas principales que nos van a permitir comparar entre bicicletas las diferentes tallas, saber si unas son más grandes o unas son más pequeñas. Bueno, hasta aquí ya hemos aprendido en qué cosas nos tenemos que fijar a la hora de comprarnos nuestra bicicleta, en base a ver si se adapta a nuestras características. Ahora vamos a seguir haciéndolo con la geometría. Y es que ahora vamos con las medidas de esta Canyon Grail y vamos a aprender cuáles tienes que mirar exactamente a la hora de comprarte tu bicicleta nueva. Nos encontramos con que esta bicicleta en talla M tiene un stack de 591 milímetros
y un reach de 4.11, que así de primeras no nos dice nada. Pues bien, lo que he hecho ha sido coger las principales marcas del mercado, todas las que tenían una bicicleta de modelo Gravel Racing, he hecho la media del stack y reach y vamos a verlo. Esto que estáis viendo ahora mismo es la tabla donde he comparado eso que os decía, todas las marcas o algunas de las marcas del mercado con sus stack y reach y abajo las medias. Como estaréis viendo, esta Canyon Grail es 29 milímetros más alta, que me parece muchísimo, y 24 milímetros más larga. Y es que, aquí ya empezamos a ver esos juegos que os decía de los ingenieros de Canyon. Primero hay que aclarar que el largo de la bici parece muy larga con respecto a la media, pero no lo es tanto, y es por esa potencia de 70 milímetros que os comentaba antes, que tenía un sentido, pues es este. Han hecho un cuadro más largo para hacerlo más estable y poder meter una potencia más corta, algo que viene heredado del mountain bike con la idea de hacer una bicicleta más manejable. Y bueno, he de decir que después de probarla, el manejo me ha parecido bastante bueno, así que en este caso le damos un check a los ingenieros de Canyon. Y aquí tenemos otro aprendizaje. Cuando quieras comparar tallas o bicicletas, no te fijes solo en el reach. Fíjate también en qué potencia trae el manillar, también un poco el ancho, porque eso va a determinar cuál va a ser luego nuestra posición encima de ella. Vamos ahora con el stack, y he de decir que es que aquí no le veo ningún sentido. Pero bueno, vamos a tratar de analizar, como hacemos en este canal, y ver si encontramos por qué se les ha ocurrido a estos de Canyon hacer una bicicleta tan alta. Y aquí vamos a tirar un poco de historia, entre comillas, y es que cuando surgieron las primeras bicicletas gravel, heredaron, ¿vale?, la geometría de las bicicletas gran fondo, que llevaban esa posición más cómoda que hemos dicho, que son bicicletas un poquito más altas y un poquito más cortas. Bueno, o más largas y potencias más cortas. Y esto justo es la geometría que os comentaba al principio del vídeo, cuando decía una geometría más relajada. Pues es esto que os decía. Pero claro, en esta Grail estamos hablando de que Canyon la estaba vendiendo como su bicicleta de competición. Por lo tanto, la verdad es que este stack, esta altura de cuadro, no tiene sentido. Y esto es lo que comentábamos al principio del vídeo también, cuando he dicho que esta bicicleta tallaba grande. Y es simplemente por esto, porque tiene un stack muy alto. Yo, que por lo general soy una talla M, y de hecho en la Canyon que tenía de carretera tenía una talla M, ahora me tendría que ir a una S por lo menos. Y es que he de decir que si Canyon hubiese hecho esta bicicleta 1,5 centímetros o 2 más pequeñas, para mí sería la bicicleta perfecta, la que tendría que comprar cualquier ciclista que quisiese una bicicleta de gravel. Pero con este pequeño fallo, pues voy a ponerle un 9 sobre 10, que ojo, no está mal. Antes de las conclusiones, y para los más frikis, lo que voy a hacer va a ser dejaros un pantallazo del Excel que he hecho, que realmente es bastante más amplio de lo que os he enseñado, para que simplemente veáis cómo comparo unas bicicletas con otras. Si después de ver este pantallazo queréis que haga un vídeo aparte explicando pues qué pasa cuando la horquilla está más cerrada o más abierta, el ángulo de sillín, etcétera, etcétera, pues dejármelo en los comentarios y trato de hacer un vídeo explicando todo. Y ahora ya sí, después de haber analizado toda la geometría de esta Grail, podemos decir que la geometría realmente se posicionaría en la columna de bicicleta de aventura. Y aquí ya os enseño las conclusiones, cómo ha quedado esa tabla entre características Racing y características de aventura. Y como podemos ver, las conclusiones es que nos iríamos a una bicicleta que podemos llamar polivalente, es decir, que coincide bastante con mis impresiones iniciales. Y es que más que una bici de competición, nos encontramos una bicicleta para todos los públicos. Algunos me preguntabais por redes sociales si era una bicicleta muy agresiva, si tal, si la podríais coger porque sois ciclistas más habituales. Es la bicicleta que tenéis que coger. Y es que creo que esto de que es polivalente, los de Canyon ya lo tenían visto, porque si os vais a la descripción de su web, vais a ver este pantallazo de aquí, donde al final lo que nos están diciendo es que es rápida en todos los terrenos y que vale para todas las circunstancias. Pero he de decir que aquí lo único que veo un poco raro es dónde se queda la Grizzel. Al final, esa bicicleta que tienen de aventuras pierde, creo, un poquito de, no sé, categoría con respecto a esta, aunque bueno, es cierto que esa bicicleta se va a quedar para los que quieran meter cubiertas un poquito más anchas e ir igual un poquito más cómodos. Irse ya cubiertas de 45 o creo que incluso caben 50. Y para ir terminando, un pequeño tirón de orejas, no solo a los de Canyon, sino a todos los que venden bicicletas por internet, y es que deberían de ser un poquito más configurables. Echo de menos meterme en la página, en este caso de Canyon, y poder comparar mi bicicleta anterior con la nueva, el Stack y el Reach, y poder cogerme una S o una XS, por ejemplo, o la talla que cojáis cada uno, y ponerle, por ejemplo, una potencia más larga o un manillar un poquito más estrecho. No sé, creo que eso lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, desde aquí ya se lo lanzo a las marcas. Aunque bueno, he de decir que puedo entender a las marcas, debe ser un tema complejo a nivel stock y demás, y por eso no lo hacen. Pero bueno, espero verlo pronto.
Y antes de concluir, muchos me habéis preguntado por redes sociales también si es una buena bicicleta para hacer un 2x1. Esta bicicleta mixta que tengo yo también, en el que tienes dos pares de ruedas con una sola bicicleta, un par de ruedas para carretera y otro para gravel. Y ya os adelanto que sí, es una buena bicicleta. Al tener un paso de cubierta tan estrecho, las ruedas de carretera no os van a quedar nada feas y vais a poder ir con una bicicleta con ambas ruedas y que vais a poder utilizar en todos los terrenos. Por lo demás, vídeo completo en el que yo creo que me vais a poder dejar en los comentarios cuáles son vuestras opiniones sobre esta bicicleta, eso que os comentaba, de si queréis que haga un vídeo explicando algunas cositas más de las características que tienen las bicicletas de manera habitual y como siempre suscribiros, que así vamos haciendo crecer esta comunidad y darle a la campanita para que os avise más vídeos. Así que como siempre, a entrenar y a disfrutar.